La condición de divisibilidad permite decir si un número es múltiplo o divisor de otro sin necesidad de hacer la división, basándose en la descomposición factorial de los números. Sabemos que la descomposición factorial o descomposición de un número en factores primos es la expresión de dicho número como un producto de números primos. Por ejemplo, 2 por 3 y por 7 es la descomposición en factores primos de 42, porque 2, 3 y 7 son números primos y si realizamos el producto, el resultado es 42. De la misma manera, 2 por 3 por 3 y por 5, o utilizando la notación de potencias 2 por 3 al cuadrado y por 5, será la descomposición en factores primos de 90, porque 2, 3 y 5 son números primos y el resultado de su producto es 90. Esta expresión de un número como un producto de números primos siempre es posible. Por tanto, cualquier número se puede descomponer en factores primos. Y además, esta descomposición es única. Es decir, no existen dos maneras distintas de expresar un número como un producto de números primos. Por ejemplo, si el 18 es 2 por 3 al cuadrado, no hay otra manera de expresar 18 como un producto de números primos. La descomposición en factores primos de 18 es 2 por 3 al cuadrado y no existe otra. Para descomponer un número en factores primos, hay que ir dividiendo el número por los números primos que produzcan una división exacta, hasta que el cociente sea 1. Para hacer esto procedemos de la siguiente manera. Por ejemplo, si queremos descomponer el 90, escribimos el 90, hacemos una raya vertical a la derecha y buscamos el menor número primo que sea divisor de 90. Para esto nos vendrá muy bien conocer los criterios de divisibilidad que nos ayudarán a saber si la división es exacta. El 90 termina en 0, que es cifra par, y por eso sabemos que es divisible entre 2. Por tanto, escribimos aquí el 2, que es divisor del 90 y es primo, y a la izquierda y debajo del 90 el resultado de 90 dividido entre 2, que es 45. 45, como termina en 5, que es impar, sabemos que no es divisible entre 2, pues vamos a probar si es divisible entre el siguiente número primo, que es 3. Como 4 más 5 son 9 y 9 es divisible entre 3, aplicando el criterio de divisibilidad del 3, sabemos que 45 es divisible entre 3. Entonces escribimos aquí el 3, porque es divisor del 45 y es primo, y aquí bajo el resultado de la división 45 entre 3 queda 15. 15 es también divisible entre 3, pues volvemos a escribir el 3 y aquí el resultado de 15 entre 3, que es 5. 5 ya es un número primo, por tanto la única división posible va a ser entre el mismo, pues ponemos el 5 y el resultado es 1. Una vez llegamos al cociente 1 hemos terminado y el 90 lo vamos a escribir como el producto de los números primos que hemos escrito aquí en la columna de la derecha. 90 es igual a 2 por 3 por 3 y por 5. Y esto será la descomposición en factores primos del 90. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a descomponer en factores primos el 42. Escribimos el 42, hacemos una raya vertical, igual que antes, buscamos los divisores de 42 dentro de los números primos. El primer número primo es el 2. Sabemos que 42 es divisible entre 2 porque termina en una cifra par. Escribimos el 2 en la columna de la derecha y debajo del 42 y a la izquierda el resultado de 42 dividido entre 2, que es 21. 21 no es divisible entre 2 porque termina en 1. Vamos a probar si es divisible entre 3. Vemos que sí, 21 dividido entre 3 es 7, por tanto escribimos el 3 porque nos ha producido una división exacta y aquí en la columna de la izquierda el resultado, que es 7. 7 es un número primo y la única división posible va a ser 7. Escribimos el 7 y ya el cociente es 1. Ya tenemos la descomposición en factores primos del 42, que será 2 por 3 y por 7.
Enunciamos ahora la condición de divisibilidad. Dados dos números naturales A y B, diremos que B es divisor de A si A contiene todos los factores primos de B con exponentes iguales o mayores. Vamos a verlo con un ejemplo. El 18 es divisor de 90. Vemos que para aplicar la condición de divisibilidad, lo primero es descomponer los números en sus factores primos. La descomposición en factores primos del 90 es 2 por 3 al cuadrado y por 5, que lo acabamos de hacer. Y la del 18 es 2 por 3 al cuadrado. Según la condición de divisibilidad, para que el 18 sea divisor del 90, los factores primos del 18 tienen que estar contenidos en la descomposición del 90. Vamos a comprobarlo. El primer factor primo del 18 es el 2 y vemos que sí que está contenido en 90. El segundo factor primo del 18 es 3 al cuadrado y observamos que también está contenido en 90. Por tanto, 18 es divisor de 90 porque la descomposición de 90 contiene un 2 y dos treses, que son los factores primos de 18. Otro ejemplo. El 42 es divisor del 90. Según la condición de divisibilidad, todos los factores primos del 42, que son el 2, el 3 y el 7, tendrían que estar contenidos en la descomposición del 90 para que el 42 fuera divisor del 90. Lo comprobamos. El 2 sí que está contenido. El 3 también está contenido. Pero el último factor primo del 42, que es el 7, no aparece en la descomposición del 90. Por tanto, el 42 no es divisor de 90, porque la descomposición de 90 no contiene todos los factores primos de 42, le falta el 7. Y un último ejemplo. El 18 será divisor del 42. Vamos a aplicar una vez más la condición de divisibilidad. El primer factor primo del 18 es el 2 y vemos que sí que aparece en 42. El segundo factor primo del 18 es el 3, que está elevado al cuadrado. Y en 42 aparece un 3, pero está elevado a 1. Y la condición de divisibilidad dice que los exponentes tienen que ser iguales o mayores. Por tanto, el 18 no es divisor de 42, porque la descomposición de 42 no contiene todos los factores primos de 18. En 42 hay un 3 y en 18 hay dos treses. Para ver más claro la condición de divisibilidad, podemos expresar las divisiones en forma de fracción. Para saber si 90 es múltiplo de 18, tenemos que dividir 90 entre 18 y comprobar si la división es exacta. Si lo escribimos en forma de fracción y descomponemos 90 y 18 en sus factores primos, nos queda en el numerador 2 por 3 al cuadrado y por 5, que es la descomposición en factores primos de 90, y en el denominador 2 por 3 al cuadrado, que es la descomposición en factores primos de 18. Podemos simplificar, este 2 lo quitaríamos con este 2, el 3 al cuadrado con el 3 al cuadrado, y nos quedaría solamente el 5. Si conseguimos quitar todos los factores primos del denominador, lo que dice la condición de divisibilidad es que la división es exacta. Y efectivamente así es, el resultado es 5 y podemos decir que 90 es múltiplo de 18 o 18 es divisor de 90. Sin embargo, cuando dividimos 90 entre 42, en el denominador tenemos la descomposición en factores primos de 90, 2 por 3 al cuadrado por 5, y en el denominador 2 por 3 y por 7, que es la descomposición en factores primos de 42, y cuando simplificamos, el 2 se va con el 2, este 3 lo quitamos con uno de los 3 de arriba nos queda un 3 y un 5, pero abajo nos queda el 7 que no podemos quitar. Como no hemos podido quitar todos los factores primos del denominador, no se cumple que 90 sea múltiplo de 42. Y efectivamente, si realizamos la división, vemos que no da un número entero, es decir, que la división no es exacta. Por tanto, 42 no es divisor de 90, ni 90 múltiplo de 42. Y lo mismo pasa con 42 y 18. Si simplificamos, se nos va el 2 con el 2. Este 3 nos quita un 3 del denominador, pero hay un 3 del denominador que no podemos quitar. Por tanto, como no hemos podido quitar todos los factores primos del denominador,
la división no es exacta y 18 no divide a 42, ni 42 es múltiplo de 18, que efectivamente lo vemos porque el resultado de la división no es un número entero. Vamos a ver algunas aplicaciones más de la condición de divisibilidad para saber si un número es divisor o múltiplo de otro. Necesitamos tener la descomposición en factores primos de los números y la tenemos ya aquí calculada aquí a la derecha. 12 es divisor de 180. Según la condición de divisibilidad, 12 será divisor de 180 si 180 contiene todos los factores primos de 12. Vamos a verlo. Los factores primos de 12 son 2 al cuadrado y 3. Vamos a los factores primos de 180. 180 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado y por 5. Por tanto, el primer factor primo de 12, que es 2 al cuadrado, sí que está contenido en 180. Y el segundo factor primo de 12, que es 3, también está contenido en 180, porque en 180 hay dos treses, lo que significa que 12 es divisor de 180. ¿Y 24 es divisor de 180? La descomposición en factores primos de 24 es 2 al cubo por 3. Vamos a ver si 2 al cubo está contenido en 180. Nos encontramos que en 180 el 2 solamente está al cuadrado y la condición de divisibilidad dice que los exponentes tienen que ser iguales o mayores. Por tanto, 24, los factores primos de 24 no están contenidos en 180 y 24 no es divisor de 180. ¿Y 12 es divisor de 490? Pues nos pasa lo mismo. 12 es 2 al cuadrado por 3. Y 490 es 2 por 7 al cuadrado y por 5. Nos damos cuenta que en 12 hay dos doses, el 2 está elevado al cuadrado y en 490 solamente hay un 2. Por tanto, no están contenidos los factores primos de 12 en 490. 12 no es divisor de 490. 35 es divisor de 490. 35 es 7 por 5. Observamos que el 7 sí que está contenido en 490 porque en 490 el 7 está elevado al cuadrado. Hay dos 7, pues un 7 sí que está contenido. Y el 5 también está contenido en 490 porque también tiene un 5. Por tanto, los dos factores primos del 35, el 7 y el 5, están en la descomposición de 490 y podemos decir que el 35 es divisor. Si el 35 es divisor de 490, significa que el 490 es múltiplo del 35. Por tanto, la pregunta la podríamos haber hecho al revés. Podríamos haber preguntado 490 es múltiplo de 35 y la condición de divisibilidad nos hubiera servido también para responder. Es lo que vamos a hacer ahora. 120 es múltiplo de 35. Para saber si 120 es múltiplo de 35, los factores primos de 35 tendrán que estar contenidos en la descomposición de 120. Vamos a comprobarlo. 35 es 7 por 5 y 120 es 2 al cubo por 3 y por 5. El 5 de 35 sí que está contenido en la descomposición de 120, pero el 7 del 35 no aparece en la descomposición del 120. Por tanto, el 120 no es múltiplo de 35. 490 es múltiplo de 120. Los factores primos de 120 tendrán que estar contenidos en la descomposición de 490. Vemos que en 120 el 2 está al cubo y en 490 el 2 está elevado a 1. Por tanto, los tres doses de 120 no están contenidos en 490, con lo cual no se cumple la condición de divisibilidad y podemos decir que 490 no es múltiplo de 120. El 120 es múltiplo de 24. Los factores primos de 24 son 2 al cubo y 3. El 2 al cubo sí que está contenido en la descomposición de 120 y el 3 también está contenido en la descomposición de 120. Por tanto, 120 sí que es múltiplo de 24. Y por último, 24 es múltiplo de 12. Los factores primos de 12 están contenidos en los de 24. Los factores primos de 12 son el 2 al cuadrado, que sí que está contenido en 24 porque en 24 el 2 está al cubo, y el 3, que también está contenido en 24. Por tanto, el 24 sí es múltiplo de 12.